Bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Colombia tiene marcas históricas, icónicas y que han acompañado en el día a día a sus consumidores. Una de ellas es Familia. Pero hoy por hoy no solo representa una de las marcas más recordadas y queridas, con todo su portafolio, Familia, Nosotras, Pequeñín, Tena, y seguramente se me quedan algunas en el tintero, sino que también representa una dinámica de lo que está pasando en el mundo de los negocios, en las operaciones y en la coyuntura actual. Una empresa multinacional, Essity, que desde hace años tenía participación en Familia, aumentó esa participación y Familia acaba de anunciar los resultados del año anterior bajo esa nueva estructura. Para entender la operación y la coyuntura de lo que está pasando en el Grupo Familia y en general en el sector empresarial colombiano, nos acompaña el doctor Andrés Gómez, presidente del Grupo Familia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Andrés, bienvenido. Carlos, un gusto estar aquí, gracias por este espacio y complacido de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y grandes noticias que tenemos para contarles. Muchas gracias. Ayúdenos a entender un poco cómo era la estructura que tenía Familia y Essity hasta antes del año pasado y a un poco cómo quedó ahora. ¿Y qué es Essity para los que no conocemos? Sí, pues Carlos, yo de pronto trataría de resumir esta historia como en 3 momentos. Grupo Familia es una compañía de origen colombiano que fue fundada hace un poco más de 60 años por una persona innovadora, visionaria, emprendedora, y que comenzó un viaje con esta compañía tratando de ofrecer productos de altísima calidad a las familias colombianas para ofrecer, digamos, generar bienestar con todo lo que hay dentro de nuestro portafolio de soluciones. Y don John Gómez, desde el año 1958, comienza ese proceso de creación de compañía, como con esta visión, con ese propósito superior. Pero luego de varias décadas de crecimiento, muchos retos, Colombia en un proceso de apertura, digamos que se da cuenta más o menos a finales de la década de los 80, que digamos que para poder continuar esa senda de crecimiento, esa senda de innovación, necesitaba acompañarse de alguien para poder continuar creciendo. Y digamos que don John en ese momento se da la tarea de buscar a alguien que lo acompañe en ese proceso de crecimiento y encuentra una compañía basada en Suecia que para ese momento se llamaba SCA, que digamos encontró esa afinidad, encontró esa química, encontró esa visión compartida junto con esa posibilidad de caminar juntos por lo que en su momento imagínense para lo que era un sueco, las tierras tan exóticas de los países latinoamericanos, y se formó un joint venture en el cual SCA, estoy hablando del año 1985, y Productos Familia S.A. empiezan a caminar juntos y se empieza un proceso de crecimiento en países, naturalmente Colombia, pero Ecuador, Perú, el Caribe en islas como República Dominicana y Puerto Rico, Bolivia, Chile, Argentina, y empieza un proceso de crecimiento supremamente exitoso, supremamente ganador, en donde esa historia de éxito trasciende hasta un poco lo que sucedió a finales del año pasado, en donde esta compañía, que en su momento se llamaba SCA, pero que luego se convierte en una compañía llamada Essity, y se convierte así en el año 2017, lo que hace Essity es querer incrementar esa participación en la compañía Grupo Familia o Productos Familia S.A. para poder seguir creciendo casi que ya sin fronteras geográficas en toda Latinoamérica, y que es la gran noticia que sucede para esta compañía en el año 2021. Essity, Carlos, a tu pregunta, es una compañía basada en Suecia, es una compañía de más de 100 años de historia, tiene unos orígenes en la industria forestal, es una compañía que ha vivido unos procesos de transformación inmensos. Hoy ejecuta operaciones en más de 150 países del mundo, con más de 46,000 empleados, y que ve en esta compañía una gran oportunidad de seguir creciendo y llevar esa propuesta de valor a los países en Latinoamérica para querer convertir Essity en conjunto con Grupo Familia en convertirnos en la empresa o en la compañía de más rápido crecimiento en el sector de higiene y salud de toda Latinoamérica.
En ese orden de ideas, doctor Andrés, cuando uno mira familia hace unos años, tendría, y voy a utilizar una palabra que de pronto no es la más adecuada, pero usted me corrige, una limitación en su expansión, porque tenía una región en donde tenía que sus operaciones vistas y su estrategia enfocada. Ahora eso se abre. Sí, Carlos, digamos que por ese acuerdo societario que se realiza cuando se conforma el joint venture, más o menos en el año 1985, como Essity es una compañía que ejecuta un negocio similar al que ejecuta el Grupo Familia, en ese acuerdo societario se definen países en donde Essity operaría y en donde el Grupo Familia operaría. Entonces, para darte un ejemplo, países como México y Centroamérica eran países ejecutados 100% por Essity. Un país como Brasil es un país 100% ejecutado por Essity. Países como República Dominicana o países como Colombia, Ecuador o Perú son países ejecutados en donde el Grupo Familia opera, pero digamos que ya con lo que sucede en este momento, con lo que sucedió en el año 2021, al ser ya Grupo Familia una compañía que está conectada a Essity completamente, esas barreras geográficas, esas fronteras desaparecen y ya el marco de acción, la visión que se tiene es que juntos podamos operar como uniendo lo mejor de los dos mundos para convertirnos en esa gran fuerza, en esa gran organización para que Latinoamérica pueda recibir con mayor calidad, con mayor velocidad, con mayor innovación todo nuestro portafolio de soluciones sin restricción alguna. Ok, perfecto. Miremos entonces el escenario del año pasado, doctor Andrés. ¿Cómo les fue al Grupo Familia en esta nueva estructura ya con Essity como una gran sombrilla? ¿Y cómo fueron los resultados que arrojó la operación de la compañía en una etapa en donde podríamos decirla fue post pandemia más o menos, pero donde el crecimiento de la economía estuvo muy interesante? Sí, Carlos, pues el año 2021 fue como una mezcla, para mí fue como un año que se dividió en dos. El año 2021 comienza con un arranque de año, un primer trimestre del año, un poco como con ese buen ímpetu, esa buena energía, esa buena atracción en general que estaba siendo reflejada obviamente por la baja base que estaba dejando un año como el 2020, junto con ese espíritu, creo, y esa es una naturaleza humana de recuperación, visión de futuro, optimismo, y arranca con una energía muy importante, pero luego particularmente en Colombia sucede una serie de protestas sociales que generan pues, para todo el país, pero en el caso nuestro, para nuestra compañía, grandes afectaciones, grandes retos logísticos, disrupciones de nuestras operaciones, que hace que prácticamente a finales del primer semestre del año los resultados fueran bastante complejos. Sin embargo, un poco transitado ese valle al cual los colombianos nos enfrentamos en estas protestas sociales, el segundo semestre del año yo me atrevería a resumirlo como impresionante. La dinámica, el crecimiento, la velocidad, el optimismo, el consumo muy activado, ese deseo del país de superar todo esto que estamos enfrentando como resultado de la pandemia, más las crisis sociales que nos enfrentamos, hizo que el segundo semestre del año fuera supremamente positivo. ¿Qué nos llevó eso? Que una compañía como la nuestra creciera en el 2021 versus la base del 2020 un poco más del 9%, pero particularmente me gusta resaltar mucho eso. Ese 9% es la mezcla de los crecimientos en absolutamente todas las geografías donde Grupo Familia operaba, un poco como en ese contexto que dábamos hace unos minutos, que es la suma de los crecimientos de países como Ecuador, República Dominicana, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, pero de ese contexto Colombia es un país muy, muy importante dentro del esquema de la región, es el 50% de las ventas de esta compañía y particularmente en Colombia fuimos capaces de crecer un poco más del 14%, que refleja ese crecimiento tan importante que tuvo la geografía colombiana, la industria colombiana, la economía colombiana, que se enfocó prácticamente en el segundo semestre y que en el agregado fue un gran motor de crecimiento para la compañía, pero por supuesto para toda Latinoamérica. Creo que fue de esos países el estudiante aplicado de la región que fue capaz de reponerse unas velocidades diferentes al resto de los países de la región.
Solo para dimensionar, doctor Andrés, estamos hablando en materia de ingresos, ¿de cuánto frente a lo que tuvimos en el 2020 en el caso de familia? Como te compartía, versus el 2020, el crecimiento de esta compañía fue del 9% en ingresos por ventas. De ese 9%, el 50% de esas ventas provienen de Colombia, y de ese 50% que proviene de Colombia, creció el 14%, ¿cierto? Que es un poco como el gran crecimiento, casi que por encima de la media con respecto al resto de los países de la región donde opera nuestra compañía. Algunos analistas dicen que Colombia pues obviamente creció tanto porque pues venía de una base, como usted lo menciona, muy mala del 2020 con una contracción del 7%. Y que pues tenía que dar un efecto rebote. Sin embargo, otros, y ahí me anoto yo un poco, decían, usted no necesariamente está condenado a rebotar, usted tiene que dar unas condiciones para que ese rebote sea efectivo. Desde el punto de vista particular de ustedes, ¿cuáles fueron esas condiciones que facilitaron un segundo semestre del año espectacular? Pues mira Carlos, nosotros que tenemos la fortuna de tener una radiografía de las economías latinoamericanas, al final, cada una de las economías tuvo una base muy baja en el 2020, pero definitivamente Colombia se comportó de manera extraordinaria. Digamos que se encontraron fundamentales más estratégicos para que el crecimiento de la economía colombiana, particularmente en el segundo semestre, fuera increíblemente importante. Y eso, yo creo que soy de ese segundo bando que mencionas tú, en donde encontramos condiciones en Colombia para un crecimiento y una dinámica mucho más acelerada de reactivación post-pandemia que yo creo que no se explica totalmente por la base del 2020 y que inclusive no se explica por la base que también deja ese segundo trimestre del año 2021 como resultado de las protestas sociales en el país. Creo que es el resultado de un sinnúmero de factores, incluyendo algunos de base estadística, pero creo que los factores de crecimiento de una economía como la colombiana son más estructurales como resultado de esa reactivación y de esa buena dinámica que se empezó a detectar en el país durante todo el segundo semestre del año y que a hoy subsiste en el primer trimestre de este año. Voy a retomar un poco la conversación con la que iniciamos. Ya en este nuevo escenario de una recuperación, ya en este nuevo escenario de Essity como una gran sombrilla dentro de la operación de familia, ya no solo regional, sino global, ¿cuáles son los planes para este año y para el mediano plazo en materia de expansión, en materia de crecimiento, en materia de incorporación de marcas al portafolio, de profundización? ¿Qué están viendo ustedes para este año y para el próximo año en la estrategia de crecimiento y expansión? Pues mira, Carlos, yo creo que de los principales factores que una compañía con alcance global como Essity tiene como factor para permitirse liderar y llevar a cabo a buen término una transacción tan importante como la que realizó en Grupo Familia en el 2021, me atrevería a resumirlo como en tres grandes factores. Uno, ve en una compañía como estas un ADN innovador y una gran agilidad para poder incorporar soluciones que permitan llevar ese bienestar a todas las familias en Latinoamérica. Dos, un gran talento en esta compañía, un talento que permite que ese propósito superior se ponga en marcha, esté presente en absolutamente todos los momentos en los cuales impactamos y que eso fue altísimamente reconocido por esta compañía sueca. Pero tercero, es esas buenas condiciones de crecimiento que los mercados latinoamericanos ofrecen para compañías que tienen alcance global. Y digamos que con esa visión de innovación, talento y condiciones de crecimiento son las grandes apuestas que se tienen para este año 2022 hacia adelante. ¿Qué es lo que estamos buscando? Acompañados de Essity. Essity es una compañía con una visión global, con una gran influencia en Europa, pero con una gran influencia en Estados Unidos, con una gran influencia en Asia. Ve en Latinoamérica la oportunidad de conectarnos globalmente y poder traer tecnologías más rápidamente, soluciones más innovadoras
con respuestas más aceleradas a esos cambios y transformaciones que está viviendo el mercado, esas transformaciones de canales en donde los canales digitales están teniendo una gran aceleración. Solamente para darte un dato, en nuestra compañía las ventas por canales alternativos, porque eso es un número de canales, eso no se puede únicamente simplificar a la palabra e-commerce, es un sinnúmero de canales alternativos, es el 3% de las ventas. En un país como China, en donde Essity tiene una base de operación supremamente robusta, el mes pasado se registraron más del 43% de las ventas a través de canales alternativos. Mira qué oportunidad tan grande de aprendizajes tenemos para replicar en Latinoamérica con los aprendizajes y las velocidades a las que se está moviendo el mercado asiático. Entonces, ¿a qué estamos llamados en este momento? A mantener esa buena cadencia, eso que nos ha caracterizado, eso que hizo que una compañía como Essity quisiera hacer una mayor inversión en una compañía como Grupo Familia, pero al mismo tiempo incorporar tecnologías, incorporar aprendizajes, incorporar esa visión global de Essity para ponerla al servicio, digamos, de todas las operaciones de Essity ya en Latinoamérica y particularmente de Grupo Familia en los países donde hoy tenemos influencia. Ese es el gran reto. Doctor Andrés, en ese orden de ideas estamos hablando de un plan de inversiones para este año y el mediano plazo, más o menos ¿de cuánto? Mira, yo me atrevería a decir de que en parte el ADN es que las inversiones que realiza esta compañía están totalmente enfocadas a ofrecer soluciones innovadoras. Recientemente estamos en un proceso de inauguración de un nuevo sitio en donde es prácticamente ese nuevo centro productivo donde va a contar con todas las tecnologías en categorías de cuidado personal para productos de incontinencia, productos de protección femenina, con capacidades logísticas que inclusive no se encuentra en ningún país de Latinoamérica. Estamos invirtiendo tremendamente en este sitio en donde le vamos a poder ofrecer no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica soluciones innovadoras de cuidado personal de siguiente generación. Son inversiones que alcanzan más de $70 millones en su agregado, que nos va a permitir apalancar la plataforma adecuada, la plataforma para poder entregar producto a las velocidades adecuadas, con el valor agregado adecuado, pero siempre, digamos, con ese desempeño superior que nos caracteriza. Entonces son inversiones muy importantes con las cuales tenemos una apuesta de largo plazo para toda la región. Ok. Doctor Andrés, miremos un poco la coyuntura. Y es que venimos de un año, como usted me lo menciona, disparado, sobre todo un segundo semestre arrollador, donde el consumo de los hogares jalonó el crecimiento de la economía a más del 16%, y obviamente pues todos estábamos muy entusiasmados. Sin embargo, empezamos a ver algunas sombras desde el punto de vista de la inflación, y no solo la inflación como el índice de precios al consumidor, sino también como el índice de precios al productor, en donde hoy vemos que el índice de precios al consumidor es de 8 y pico, pero el índice de precios al productor en promedio es casi 4 veces esa cifra. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede afectar un poco la operación? ¿Cómo se están acomodando ustedes a esta nueva realidad? Sí, definitivamente, Carlos, creo que ese es el mayor reto que hoy estamos enfrentando. Definitivamente, el consumidor hoy está recibiendo unos impactos muy importantes. Tú lo mencionaste, en Colombia, alcanzar niveles de inflación cercanos al 8%, son abismales en comparación, y en un momento de reactivación post-pandémica, eso es mucho más retador. Pero adicionalmente, las compañías de la industria están recibiendo una inflación de costos que excede de lejos. Tú mencionas 4 veces, en nuestro caso es inclusive superior a esa cifra, que genera una presión inmensa entre lo que está viviendo el consumidor de a pie, que es inmenso, ese 8%, pero que al final del día las industrias, las empresas están recibiendo no un 8%, están recibiendo 20, 25, 30% de presión en su inflación de costos, que al final del día el reto que se genera es cómo hacer esa mezcla adecuada entre lo que se debe transmitir al mercado y lo que debe ser absorbido por las compañías. Y esa es nuestra visión. Compañías como las nuestras, cuando se enfrentan a estas inflaciones de costos,
se retan tremendamente de que en gran proporción deben de ser absorbidas por reingeniería de procesos, reingeniería de producto, por hacer las cosas de forma más eficiente, inversiones en tecnologías que nos permitan absorber estos tsunamis que estamos viviendo de costos para buscar, y es ese compromiso el que hoy tenemos, que esa transferencia hacia el mercado sea la mínima posible. Primero, porque tenemos un compromiso tremendo de que en momentos de reactivación, en momentos en donde las brechas sociales, inclusive en momentos de pospandemia se han ampliado, en donde la familia promedio colombiana se está enfrentando hoy a grandes retos, pues lo que hacemos es con tecnología, con conocimiento, con esas capacidades globales que una compañía como SCT nos puede brindar, de cómo somos capaces de hacer más eficientes y más innovadores nuestros procesos para poder ser capaces de absorber en gran medida estos tsunamis que son solamente el resultado de un cortocircuito que hay entre la demanda y la oferta. O sea, la demanda sigue una velocidad importante, lo que es una muy buena noticia, pero la oferta está recibiendo unos impactos inmensos. Lo que está pasando hoy en China y esta política de cero tolerancia y que lo estamos viviendo o que se está viviendo en diferentes ciudades de China, digamos que está generando hoy en el corto plazo una presión tremenda en los mercados. La guerra que o este conflicto que está habiendo entre Rusia y Ucrania está generando un factor adicional en la oferta, pero adicionalmente el mercado marítimo y logístico global está sufriendo tremendamente, lo que hace que estamos en un momento de una tormenta perfecta que al final se consolida y le traslada a compañías como la nuestra una presión altísima en sus costos que tienen, como les acabo de compartir. El reto que tenemos es en el cortísimo plazo porque la velocidad de incremento es altísima, está sucediendo unas velocidades altísimas de cómo somos capaces de absorber esto para seguir manteniendo esa cadencia y ofreciendo nuestro portafolio adecuadamente, comprometidos con los retos que tienen las familias, pero adicionalmente sin perder nunca ese ADN de innovación que hay detrás de las soluciones que ponemos al servicio de las familias colombianas. Doctor Andrés, ¿cómo han hecho ustedes para abastecerse de productos que vienen de los mercados internacionales en un escenario como el que usted plantea, donde hay dificultades logísticas y donde los precios están disparados? Pues la verdad ha sido un reto logístico y es un gran reconocimiento a todos esos procesos y personas que prácticamente es un seguimiento detallado. También ha habido un proceso de priorización, ha habido mucha priorización, se han incrementado tremendamente los riesgos en donde la continuidad de negocios se está viviendo en el día a día. Estos conceptos de justo a tiempo, con todas estas limitaciones, ni siquiera por diseño, sino porque prácticamente los insumos requeridos para las operaciones en algunas plantas de esta compañía están llegando prácticamente justo a tiempo, hace que sea un reto. Nos corresponde priorizar, nos corresponde tomar decisiones asertivas con respecto a nuestro portafolio, nos corresponde acompañar muy cercanamente qué está sucediendo en el mercado, estar muy conectados a los clientes, estar conectados con información, con data de qué es lo que está sucediendo en el mercado para poder hacer el mejor pronóstico posible para que con las restricciones que estamos teniendo del abastecimiento, que básicamente un país como Colombia abastece sus productos prácticamente vía marítima y que es donde se está generando las mayores restricciones a nivel global, no hagan una ruptura de la cadena. Pero, Carlos, la verdad ha sido un reto inmenso en los últimos meses ser capaces de acompañar este sinnúmero de restricciones que estamos viviendo. Abastecemos materias primas desde Asia, desde Europa, desde Estados Unidos, desde el sur del continente, nuestros proveedores, porque al final del día los proveedores en Colombia, proveedores de material de empaque, de resinas flexibles, están viviendo su propia versión de las restricciones con sus otros proveedores para ser capaces de mantener el ritmo y la demanda que hoy estamos siendo capaces de ofrecer al mercado. ¿Cómo están enfrentando ustedes con marcas tan poderosas como Familia, como Tena, como Pequeñín, como nosotras, esta situación de cara a los consumidores? Porque obviamente el tema de precios pues se vuelve una variable complicadísima, pero además el tema de disponibilidad de productos de primera necesidad para el mercado. Sí, lo
Lo primero, Carlos, es que la disponibilidad hasta ahora hemos sido capaces y no vemos restricciones hasta ahora de ser capaces de seguir ofreciendo los productos. O sea, el mensaje que les quiero transmitir es, ha sido muy retador, pero no vemos restricciones al mercado hacia adelante. Las cadenas, digamos, que están operando, hay muchos retos, pero no vemos disrupciones que pongan en riesgo ofrecer adecuada y oportunamente nuestro portafolio de soluciones al mercado. Eso es un mensaje muy importante. Lo segundo es, hoy prácticamente toda nuestra compañía está volcada, absolutamente volcada, vía ingeniería, vía innovación, vía tecnología, ser capaces de absorber todo este tsunami de inflación en costos que está viviendo, que no viene solamente de las materias primas, como te digo, viene de los temas logísticos, de transporte, desde la energía. Desde la energía ha tenido unos incrementos increíbles que hacen que nos obligue a reformular la forma en cómo hacemos las cosas al interior de la organización para poder seguir ofreciendo de manera competitiva nuestras soluciones al mercado. Entonces es una dinámica de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, en donde cómo estamos reevaluando esto continuamente para esperar un momento de normalización, porque también lo que vemos es, no esperamos una normalización durante este corto plazo, no vemos una normalización a niveles como los que habíamos visto en años anteriores. Creemos que esto que hoy estamos experimentando va a llegar hasta el 2022 y posiblemente en el primer semestre del 2023. Entonces tenemos prácticamente los próximos 12, 18 meses del año continuar ese proceso continuo para buscar mantener esa competitividad hacia el mercado sin detener la innovación, como vía innovación, conocimiento y tecnología que implementamos hacia dentro de la organización. Doctor Andrés, una de las consideraciones que hay en el pulso social que saca el DANE es que hay un porcentaje, si mal no recuerdo, superior al 60%, donde las familias están viendo dificultades para poder acceder a productos de primera necesidad, a la canasta básica. ¿Ustedes han sentido alguna restricción en materia de consumo por parte de los consumidores colombianos? No restricciones en el consumo, pero definitivamente el consumidor colombiano, con todo lo que está sucediendo, sí está buscando soluciones, desembolsos para que su bolsillo le rinda más. Definitivamente la premiumización de las categorías está muy retada, se está, digamos, priorizando y se le está dando mayor relevancia, digamos, a esas soluciones que hacen un buen matrimonio entre mantener ese desempeño superior, mantener esa calidad que no es negociable, mantener esa propuesta de soluciones, pero al mismo tiempo que buscan que esté cuidando el bolsillo del consumidor. Es que al final del día, aquí ya digamos, ese modelo antiguo en donde con quién competimos es contra otras compañías de nuestra industria, ya está totalmente revaluado. ¿Con quién competimos? Contra el bolsillo del consumidor colombiano, que está supremamente limitado hoy. Con grandes retos, y lo que nos obliga es que los lanzamientos, las innovaciones estén muy en línea con ese reto que tiene el consumidor actualmente. ¿Qué nos obliga? Soluciones inclusive reusables, lavables, que hacen que el uso extendido de nuestros productos, con productos de incontinencia bajo la marca Tena, con mayor duración durante el día o durante la noche, con productos que permiten y acompañan esos retos que tiene hoy el consumidor colombiano, pero al mismo tiempo cuidando que sean amigables con el medio ambiente, con productos como los paños húmedos bajo la marca Pequeñín, que utilizan ya telas libres de plástico, porque lo que también hemos leído es que aunque hay unos retos inmensos desde lo económico, desde el desembolso, desde el bolsillo del consumidor, también el consumidor está privilegiando y quiere seguir cuidando esa sostenibilidad, esa visión de largo plazo, de cómo balanceo muy bien o mejor ese corto plazo con el largo plazo, y le transfiere a compañías y marcas como las de nuestra compañía, a marcas como nosotras, a marcas como la marca Familia, les transfiere una responsabilidad superior de muéstrame de que estás siendo amigable con el medio ambiente, muéstrame y demuéstrame de que tienes un compromiso también, aparte de con la calidad de tus productos, con la superioridad del producto, de que estás siendo cada vez más amigable con el medio ambiente. Entonces, en esta coyuntura que estamos viviendo, es
abordar absolutamente todas esas dimensiones de manera integral para mantener esa propuesta de valor superior, pero cuidando por la sostenibilidad que siempre o cada vez gana más protagonismo en la mente del consumidor colombiano. Voy a ver ahora el vaso medio lleno. Estábamos viéndolo un poco medio vacío y quiero verlo medio lleno para ir cerrando la conversación, doctor Andrés. Y es que cuando uno habla con algunos analistas y expertos en toda la estrategia de mercados, dicen Colombia y en general la región de América Latina, hoy por hoy, dadas las dificultades que se están dando con la guerra entre Rusia y Ucrania y dadas las dificultades que usted mencionó con la cero tolerancia a la estrategia de atender la emergencia por el COVID en China, donde cierran ciudades completas y afectan la producción y la logística, dicen América Latina se está convirtiendo en una joya de la corona porque pues aquí van a empezar a crecer las bolsas, la tasa de cambio se va a empezar a reevaluar y empieza a darse un nuevo escenario en medio de las dificultades. Ustedes que están ahora en una empresa global, ¿lo están sintiendo así? Definitivamente, Carlos. Definitivamente, compañías como Essity que tienen posibilidades de ver el mundo completo, de hacer unos factores comparativos entre las diferentes geografías, ven en mercados latinoamericanos un mercado con un inmenso potencial de crecimiento que no se encuentra en países como Europa o Estados Unidos, que históricamente han sido esos mercados maduros, que obviamente ofrecen unos retos diferentes. Pero mientras los mercados europeos están creciendo hoy a dígitos bajos, los mercados latinoamericanos están creciendo a doble dígito. Entonces estas compañías globales ven en nuestros mercados una gran fuente de crecimiento, una posibilidad de ofrecer soluciones a esa clase media que obviamente la pandemia retó tremendamente. La pandemia retó ese viaje de largo plazo en donde la clase media venía en un proceso de crecimiento, sigue en un proceso de crecimiento. Yo creo que no podemos permitirnos perder de vista el largo plazo de lo que ha sucedido con la clase media latinoamericana, en donde obviamente la clase media es la que ofrece la mayor oportunidad para que compañías como la nuestra puedan ofrecer esas soluciones adecuadamente para resolver sus necesidades. Pero definitivamente Latinoamérica se está volviendo como ese oasis dentro del mundo, con todos los vaivenes que quienes hacemos parte de esos países latinoamericanos un poco se nos vuelve en nuestro día a día, pero definitivamente se ve una gran oportunidad en estos momentos vía estabilidad, institucionalidad, economías crecientes unas velocidades mucho más altas que las que se están encontrando en otras latitudes, monedas que vienen en un proceso de revaluación muy importante, que están siendo capaces de absorber un poco los retos que estamos viendo. Entonces está volviendo, no sé si llamarlo como tú le dices, un poco como la joya de la corona, pero sí una inmensa oportunidad para diversificar esa huella geográfica global en estas apuestas de países latinoamericanos, que yo creo que es una gran oportunidad para todos nosotros y para estas compañías. Le hacía la pregunta porque, digamos, a uno desde adentro, desde Colombia, le sorprende que se den operaciones, por ejemplo, como la que se dio con Essity y Grupo Familia el año pasado, y que se estén dando este tipo de visiones en momentos en que estamos ante una incertidumbre electoral. ¿Qué tanto pesa eso en la estrategia de una compañía frente a la incertidumbre electoral que tenemos nosotros o que ya pasaron países como Perú, Chile o Brasil que viene para el segundo semestre? No, Carlos, yo primero creo que si algo he entendido yo en este proceso que ha vivido Grupo Familia con Essity, es que tendemos a tener una visión más pesimista de nuestro país, de la forma en que nos ven desde afuera. Una compañía como Essity ve grandes oportunidades en nuestros países, de inmensas oportunidades en Colombia, que un poco entra con esa visión que tiene el colombiano promedio de su propio país. Pero lo segundo es que esta compañía, y es de la que puedo opinar en este momento, pero también la he referenciado con otras grandes transacciones que han sucedido en el mercado, el péndulo político no es el racional de toma de decisiones. El péndulo político, digamos, de cierta manera, y digamos, la coyuntura electoral de la carrera presidencial que está viviendo particularmente Colombia, digamos que no disuade los planes de crecimiento y visión de largo plazo. ¿Qué protegen estas compañías? Que operen en países donde la institucionalidad se proteja, donde la democracia sea un fundamental, donde la empresa privada
se respete. Eso sí es importantísimo y es lo que más se cuida, que es lo que sí se vela en el largo plazo. Pero el movimiento del péndulo político o hacia la izquierda o hacia la derecha, independiente de que suceda en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, es indiferente siempre y cuando los fundamentales de la sociedad, los fundamentales que te acabo de compartir, se mantengan. Estas compañías, como te decía, es una compañía de 100 años. Y lo que el movimiento del péndulo es solamente un abrir y cerrar de ojos en una historia de tan largo plazo como la que las compañías usualmente tienden a diseñarse. Mil gracias, doctor Andrés. Muchísimas gracias por esta conversación, por habernos acompañado, por habernos mostrado este mapa de una operación que para muchos de los colombianos pasó pues muy tangencialmente en medio de una crisis tan dura como la de la pandemia y que ahora estamos viendo una crisis compleja con el tema de la inflación. Pero creo que es muy interesante ver que en Colombia se están dando este tipo de operaciones. Este es un mensaje muy relevante para los mercados, para los consumidores, pero sobre todo para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Andrés. Carlos, a ustedes y solamente de pronto un mensaje final, y es que al final del día estas operaciones son el mejor reflejo de que la visión de futuro, el potencial y que si trabajamos por un propósito común, lo único que tenemos es aquí en Colombia todas las condiciones para seguir creciendo y seguir generando prosperidad. Y al final del día estas transacciones, estas inversiones tan inmensas que una compañía como Essity hace en una compañía como Grupo Familia, es eso, es una apuesta de futuro que yo creo que nos debería de llenar de mucha energía y de solamente ganas de seguir construyendo hacia adelante. Carlos, muy amable por la invitación, muy agradable la conversación. Muchas gracias, doctor Andrés, muy amable. Muy amables a ustedes que nos acompañaron en esta charla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana. Mil gracias.